Sí, la verdad que ya pasaron 9 años, parece increíble, ¿no es cierto?, de cómo pasa el tiempo. Bueno, sí, en aquel momento me tocó ser, yo era presidente de la sociedad rural, y bueno, el tema de las retenciones ya viene del gobierno de cuando asume Duhalde, que el país estaba atravesando una situación casi terminal, y bueno, Duhalde, como una de las medidas para, como habrá aplicado también en otros rubros de la economía, una de las medidas fue aplicarle el 3,5% de retenciones a lo que era la soja, y bueno, no recuerdo de los otros productos, pero también se le habían aplicado retenciones. Yo creo que el campo en ese momento lo acepta, lo toma bien, porque bueno, era un momento de crisis, un momento muy difícil donde la población la estaba pasando realmente muy mal. Bueno, después, con el tiempo, cuando asume Kirchner, ese aumento, esa medida que fue del 13,5%, se fue aumentando. Del 13,5% saltó primero al 23,5%, y después en el año 2007 tuvo dos subas más, del 23 se fue al 27,5%, eso creo que fue en enero de 2007, y en noviembre de 2007 de 27,5% se fue a 35%. Desde ya, cada vez que había ese tipo de aumento, bueno, ya generaba un malestar en la gente de campo, porque bueno, parecía que ya era un exceso, y que realmente lo que tenía que pagar el productor agropecuario, aparte de lo que ya pagaba por ganancia y por todos los bienes que tiene el campo, generaba un malestar, y bueno, ya como que la gente ya empezaba a rechazar todas esas medidas que realmente eran excesivas. Ya cuando fue lo de que salta del 27,5% al 35%, ya hubo una protesta importante, especialmente por parte de las entidades, y cuando se produce esto, en marzo del 2008, de que pasa las retenciones móviles, ya ahí sí realmente hubo una protesta general, porque ya venía realmente el ambiente con mucho enojo por parte de los productores, y se toma. Yo recuerdo que todo nace, o sea, nosotros pertenecemos a CARFE, y a su vez a nivel de ICRA a nivel nacional. Cuando el gobierno toma esa medida, CARFE hace una convocatoria, o sea, se realiza una asamblea en Venado Tuerto, donde van todas las sociedades rurales, y a su vez también algunos productores en forma individual también se enteran de esta asamblea, que se hacen en el cruce de la ruta 8 y 33 en Venado Tuerto, un día, una tarde. Y bueno, ahí un poco se acuerda que había que hacerle llegar la protesta al gobierno de que era algo totalmente descabellado, y que realmente al productor le sacaban, podíamos llegar a sacar más del 50% de lo que él producía, sin el gobierno sin correr ningún riesgo, porque el riesgo lo corría todo el productor, el que le arriesgaba, el que sembraba, el que gastaba, y el gobierno así de un sopetón se llevaba el 50%. Podía llegar a ser, porque era una escala que de acuerdo al valor de la soja iba subiendo o iba bajando, pero podía llegar a ser más del 50% de que el gobierno le retenía a los productores. Y bueno, en realidad esa asamblea, cuando nosotros fuimos por sobre todo cosas, varios dirigentes de acá de la institución y algunos productores, fuimos un poco con una idea de a ver qué pasaba, o sea, nunca pensamos que se podía llegar a dar lo que después terminó siendo, ¿cierto? Un poco, la medida fue, lo que se decidió en esa asamblea era
ir a la ruta, a los productores juntarse en la ruta y por medio de boletines informativos informar a la población realmente cuál era nuestra oposición a esta medida y todo lo que esto generaría, por sobre todo en los pueblos del interior, y todo el dinero que supuestamente salía de los pueblos del interior y no sabíamos a dónde realmente todo ese dinero, porque nosotros no lo veíamos reflejado acá ni en ruta, ni en mejoras, ni en nada. O sea, el dinero se iba y realmente no sabíamos el destino de ese dinero. Entonces, bueno, un poco la idea fue esa. El día, yo no recuerdo bien, pero después de la asamblea, no sé si fuera al segundo o tercer día, se hizo una convocatoria. Recuerdo que acá fue en el cruce de la ruta Caferata y la 93, pensando que, bueno, que íbamos a ir nosotros, algunos productores, pero una cosa muy, muy simple, y simplemente era, y se habían hecho los boletines informativos y la gente que pasaba se le entregaba. Bueno, y resulta que, bueno, que en realidad fueron mucho más de lo que nosotros esperábamos. Fueron muchos más productores de lo que nosotros esperábamos. Mucha gente se fue acercando, mucha gente, sí, indignada por la situación, pero bueno, nosotros lo tomamos como algo que, sí, bueno, vamos, creo que eran 2 días que se tenía que hacer. Ya el segundo día vino el doble o el triple de la gente que había venido en el primero, y bueno, y ya después, esto fue algo que trascendió ya a nivel nacional, porque después, lo que había pasado en Chañar después había pasado en todos lados. Realmente la reacción espontánea de los productores, más allá que la convocatoria había sido por intermedio de las instituciones, bueno, fue realmente algo sorprendente lo que pasó. Y bueno, y después fue demasiado largo todo lo que vino. Nadie podía imaginar en el momento que pasó que algo que nosotros pensábamos que era un fin de semana se podía haber trasladado casi 4 meses como se trasladó, y de la forma que pasó, y todas las cosas lindas y malas y feas que pasaron, porque realmente uno no estaba preparado para ese tipo de cosas, uno no estaba acostumbrado te digo más, nosotros hasta el primer día, a mí me daba vergüenza estar ahí. Más allá que uno, estaba convencido que lo que estaba defendiendo era justo, nos daba como vergüenza estar haciendo algo que nosotros no estábamos acostumbrados y que no hacíamos, o sea, que nunca habíamos hecho. Pero bueno, después un poco las cosas se fueron dando de esta forma, un poco la falta de tacto del gobierno en ese momento, por algo que por ahí se tendría que haber solucionado en una semana, se prolongó por 4 meses, una falta de tacto para negociación. Pasó por una cuestión de que para el gobierno sentarse y ver cómo se podía solucionar o cómo podía cambiarse la ley para algo, eso significaba debilidad o una derrota, y en realidad no era así. Simplemente los productores estaban defendiendo lo que a ellos les parecía un atropello, y que ya se venía dando un poco con lo que comenté antes, a lo largo del aumento de los años, de cómo se fue aumentando el monto de las retenciones, y bueno, y después ya fue algo que realmente se escapó de las manos, se le escapó de las manos a las entidades, ya pasó a ser algo más popular, ya aparecieron los autos convocados, ya realmente después pasaron cosas buenas y cosas malas. O sea, nosotros lo veíamos acá dentro de todo. Nosotros siempre era un poco la idea de la institución, de la sociedad rural, era que, porque en realidad el paro era un paro de comercialización, y el hecho era de evitar que el productor pícaro aproveche la situación y envíe cereales o ganado en ese momento, por sobre todas las cosas cereales. Uh-huh. Y porque después hubo casos puntuales que
lo rápido que fue todo, por ahí había cosas que estaban, que en el tema del paro por ahí no se habían contemplado y que por ahí fueron errores que se cometieron, el caso, supongamos, de la producción porcina, que sabemos que diariamente el productor está sacando animales, que es muy difícil, bueno, fueron errores que por ahí terminaron perjudicando a algunos productores también, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son todas las cosas, por ahí los vaivenes de cosas tomadas cuando realmente no estaban programadas y fueron un poco más cosas espontáneas. Nosotros acá en Chañar siempre tratamos de respetar al resto de la sociedad, más allá que es imposible no perjudicar al otro en este tipo de medidas. Lo vemos a diario con los paros a nivel, o los cortes a nivel nacional cuando se producen en el Gran Buenos Aires, todo. Siempre el perjudicado está, el que no tiene nada que ver por ahí la está pagando, es así. Y bueno, y en este caso nosotros también, mucha gente por ahí indirectamente se veía perjudicada. Pero a veces no hay una forma de poder protestar y no joder al otro. Nosotros tratábamos, ya te digo, dentro de todo, de respetar el resto de las cosas, pero aparte ya no al último después ya no dependía de nosotros, porque nosotros podíamos hacer o tomar las medidas más leves acá y había no sé cuántos cortes a nivel zonal y después a nivel país que a la larga terminaban perjudicando. Vos podías hacer muy livianito acá y después llegaba otro corte, recuerdo el corte de Firmá que era muy duro, que por ahí no te dejaban pasar, o sea, ya después llegó una situación de desmadre y que cada uno por ahí aplicaba su reglamento y bueno, y realmente eso sí, eso estuvo mal y hubo gente que se vio perjudicada, y hubo gente que, o sea, y hubo cortes donde hubo un exceso de autoridad, podríamos decir, con el resto de la sociedad. Eso fue cierto, pero bueno, también por otro lado era todo nuevo, la gente, los productores no estaban acostumbrados a hacer eso. Yo diría, te vuelvo a repetir, yo creo que Canchanear dentro de todo, más allá que seguramente hubo muchos errores, dentro de todo se trató de respetar al resto de la sociedad. Pero bueno, la medida era a nivel nacional y bueno, y a nivel nacional como que hasta las mismas entidades se les escapó de las manos. O sea, ya después a lo último cada corte tomaba su medida y por ahí había medidas, o sea, cortes que eran por demás de desubicados. Que se pasaban de lo que estaba de pensando. lo que era el inicio, porque el inicio era un poco, al principio fue como una información y después después quería evitar que hacerse escuchar y evitar que realmente los granos lleguen al mercado, porque era una medida de fuerza que se había tomado en común acuerdo con con las 4 entidades. Pero bueno, después ya te digo, se cometieron un montón de excesos que perjudicaban a la sociedad. Exacto. Pero bueno, ya te digo, esos excesos puede ser un poco por falta de práctica o porque era la primera vez que uno lo hacía. E incluso nos pasaba a nosotros acá, uno tratábamos de ordenar y a veces es difícil porque había gente que uno no conocía, incluso acá venían productores, como en otros lugares no había corte, venían productores de Quirquincho, de Corral de Bustos, de Viabebú, de todos los pueblos de Goden, y se agregaban al grupo y por ahí el grupo se hacía demasiado grande y siempre a veces había algún desubicado que por ahí, y uno por ahí no podía estar todo el día diciendo, mirá, controlando, y a veces se cometían errores. Pero bueno, y también lo pasó a nivel nacional, eso no cabe duda, que después también hubo cosas que no estuvieron bien hechas. Pero todo, vuelvo a repetir, esto sumado a que el gobierno tampoco tuvo una predisposición a solucionar el problema, un problema, vuelvo a repetir, que en una semana, porque en realidad propuestas de campo hubo un montón, el gobierno no escuchó ninguna, o sea, como para poder solucionar, incluso recuerdo una de las medidas, porque parecía como que los grandes productores eran los beneficiados. Bueno, incluso hubo una de las propuestas era hacer una segmentación de la retención de acuerdo a la capacidad de cada productor. Bueno, ninguna de todas las propuestas que se hizo fue escuchada por el gobierno y se llegó a una situación muy, muy difícil. Nosotros realmente, vuelvo a repetir, cuando arrancamos nunca creímos que se podía llegar a una situación
hasta que tal puso punto en crisis al país. O sea, realmente no esperábamos algo así. Y que tenga que desempatar el vicepresidente de la Nación y bueno, como escuchábamos recién, la decisión. ¿Qué te acordás, Jorge, de esa madrugada del 18 de julio donde, bueno, digamos, pateó el último penal Julio Cobos y bueno, como decíamos, marcó un punto en la historia del país, ¿no? Sí, mira, yo me entero, porque nosotros habíamos estado el día anterior, había sido la convocatoria en Palermo, que fue muy grande. En ese mismo día el gobierno había hecho una convocatoria, me parece que era en la Plaza de Mayo, y a su vez el campo había hecho una convocatoria en Palermo, cerca de la sociedad rural, y bueno, había ido una multitud impresionante. Bueno, nosotros, habíamos ido en colectivo, fuimos y vinimos, y yo recuerdo que ese día estaba fusilado, y bueno, me quedé un poco a escuchar los primeros, pero como era tan largo, y no se sabía cuándo iba a terminar, que yo, en un momento me fui a dormir, y bueno, y cuando me levanto a la mañana siguiente me entero de todos los pormenores que habían pasado. Pero bueno, sí, fue algo que, un poco, fue como decir, todo lo que hicimos y todo la 18, protesta. 18 horas de debate llevó, perdón que te 18, pase el dato, hasta llegar al voto no positivo. Sentimos como una satisfacción de que todo no había sido en vano, que por ahí nos habían escuchado, porque muchos diputados y senadores del partido oficialista habían votado en contra de la medida, o sea que evidentemente tan equivocados no estábamos, ¿viste? Totalmente. Bueno, Jorge, hemos hecho un pantallazo de esto que me pareció importante en la semana, cuando preparaba el programa me pareció importante un tema a tocar, porque muchos productores de Chañar y de la zona, como bien decís vos, se hicieron escuchar, hicieron horas de sacrificio, acompañando en el acampe en la ruta, es difícil nombrar porque hubo un montón, pero me surge de pensar en el recordado Eduardo Larrú, que también ha hecho mucho, empujado, así como él, como también otros que han estado en vilo hasta llegar a esta decisión que, como decía, terminó siendo algo histórico, ¿no? Sí, viste, no cabe duda, o sea, ya te digo, fue la primera y no sé, si yo te diría que si a mí me viene, si tuviera... Si alguna vez se da la situación de tener que repetir, y no sé, yo te digo, en este momento no sé, que eso... Ojalá no vuelva a pasar. En aquella vez tenía 10 años menos, por ahí éramos otras cosas. Pero pero había mucha gente grande también. Yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente grande que también estaba en la protesta, ¿viste? Pero vuelvo a repetir, tal vez el que se vio perjudicado por esta medida, por ahí, no le gustó y hasta el día de hoy todavía a veces por ahí generamos discusiones de por qué sí o por qué no. Pero en ese momento nos pareció que era la única forma de poder hacernos oír, porque ya vuelvo a repetir, veníamos de 4 subas, desde un 13,5% que habíamos arrancado, habíamos llegado a un 35% de retenciones y después se podía llegar hasta a más de 50%. O sea, yo creo que el reclamo era totalmente justo, por más que en aquel momento por ahí la soja tenga un precio importante.